Bien, vamos a continuar, como decíamos, vamos a dialogar con el señor Peña, que es representante de esta Comisión Nacional de Reforma Constitucional 2029. El señor Eduardo Peña es geólogo y además integra esta comisión, como decíamos. Le damos las buenas noches, cómo le va, y por supuesto también nuestros panelistas, el doctor Amílcar Piquinera y el politólogo Ramiro García. Muy buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches al panel y bueno, buenas noches a toda la audiencia. Bien, Bien, bueno, Nosotros por aquí. bueno, muy bien. muy bien. Sabemos que usted Sabemos que además, usted además tiene parientes aquí en Minas, tiene campo en Minas, Sí, o sí, cerca de soy un Minas. poco, nacido en Montevideo, pero de corazón minuano. Bien, eso es muy importante. Que tengamos una mancomunión con el territorio muy bueno. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a comenzar el porqué, de alguna manera, de una reforma constitucional en el 2029. ¿Cuáles fueron los fundamentos, cuáles son los fundamentos que ustedes manejan en cuanto al porqué de una reforma constitucional? Sí, bien. Lo que tenemos es la convicción de que el sistema político no está resolviendo los problemas concretos y reales que tiene el país. O sea, la mayoría no sé si la mayoría, pero una buena parte de la audiencia seguramente coincide conmigo en que el político se preocupa más de cuidar, atornillar su sillón, y que no lo muevan de ahí, y muy poco de los problemas reales de la gente. Entonces, el derroche en todo el Estado es un desastre, la mala gestión general es un desastre, y bueno, hemos visto que el recambio no produce cambio. O sea, los partidos se van sucediendo en el poder, unos a otros hemos probado todo y sin embargo las cosas siguen igual. Entonces, bueno, la idea es un poco que ya no importe tanto quién está en el poder, sino imponerle determinadas reglas de juego para que tenga que seguir esas reglas de juego, independientemente de quién sea, o sea, para que tenga que ser Claro. austero, independientemente si es del Frente, si es del Partido Nacional, si es Colorado. O sea, la austeridad, entre otras cosas, tiene que ser de todos. Entonces, bueno, decidimos escribir en piedra, nosotros decimos que usamos a veces ese término, en la Constitución, aquellas cosas que nos parecen fundamentales, ¿no? Y bueno, tras ese camino nos reunimos 12 personas, en este momento somos 12 personas, y hemos llevado adelante esta propuesta que tiene una página web que es reforma2029.org. Le digo eso para que la audiencia pueda ingresar Sí. y informarse más allá de lo que hablemos esta noche, ¿verdad? Bien, bien. Vamos entonces por el lado político, de alguna manera, porque digo, la Constitución de la República tiene un montón de principios y de títulos por allí. Y bueno, ustedes específicamente van a la representatividad, la integración de las cámaras, me imagino, diputados, senadores. ¿Cómo lo han pensado a esto? Bueno, la primera cosa es que la reforma se plantea desde fuera del sistema político. Todos nosotros, todos los integrantes, nos hemos comprometido a no formar parte o sea, no ser candidatos absolutamente a nada, ni a concejales. Si alguien quiere ser candidato, se tiene que salir de la comisión. O sea, nosotros no estamos buscando representación política. Nadie nos va a votar como candidatos a nada. Nosotros lo que queremos es cambiar las reglas de juego, que es otra cosa, ¿ah? Entonces, dentro de ese esquema de cambio de las reglas de juego, tenemos, digamos que dos bloques. Un bloque que tiene que ver con mejorar las herramientas constitucionales para que los ciudadanos puedan, no solamente en 2029 modificar la Constitución, sino también a posteriori. Y para eso proponemos dentro de ese bloque tres cosas. La firma electrónica, a los efectos de que los ciudadanos no tengan que acercarse a una mesita y firmar físicamente y con el dedo tener que entintarlo y poner la huella como ahora se exige, sino que lo puedan hacer desde su propio teléfono celular a través Claro. de mecanismos digitales.
Esa es la primera propuesta para facilitar que la herramienta quede en manos de los ciudadanos y no solo, como ha ocurrido hasta ahora, de los partidos y los sindicatos, porque todas las reformas constitucionales anteriores han sido propuestas o por partidos o por sindicatos, nunca por ciudadanos de a pie. Bueno, los ciudadanos de a pie queremos tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, para eso, primero la firma electrónica. Segundo, la iniciativa ciudadana, que ahora mismo no se ha utilizado nunca, porque es un mecanismo muy complejo que además pasa por el Parlamento, queremos que tenga las mismas reglas que el plebiscito, para que no sea necesario modificar la Constitución, sino que el ciudadano también pueda legislar. ¿Ah? Cuando algo no le gusta, pueda proponer una ley. Y además, proponemos que esas leyes que no salgan del Parlamento, sino que salgan de la ciudadanía, estén blindadas respecto del Parlamento, para que los parlamentarios no puedan, como quien dice, borrar con el codo lo que el pueblo escribió con la mano. ¿Ah? Entonces se propone una vigencia mínima de 5 años para lo que el pueblo propone, y además que sea para derogar se requiera una mayoría de 2/3 en el Parlamento, una mayoría especial, ¿ah? Para que no sea tan fácil quitarle al pueblo lo que el pueblo decidió. ¿Sí? Y la tercera cosa es el blindaje de la propia Constitución. O sea, lo que queremos es que la violación de la Constitución se transforme en un delito, incluso penable con penas de cárcel, porque ahora mismo la Constitución hace lo que quieren con ella, entonces, bueno, vamos a tener que blindarla, vamos a tener que hacer que violar la Constitución sea en serio, o sea, que tengan que pagar realmente por no respetar la voluntad de la ciudadanía. ¿Ah? Ese es el primer bloque. Y hay un segundo bloque que son medidas inmediatas, o sea, cosas que están mal hechas ahora mismo que tenemos que cambiarlas ya, porque lo otro son cosas de largo plazo, ¿verdad? Mientras que hay determinadas cosas que son de corto plazo. Y las hemos resumido en principio en una encuesta de 14 puntos que están en la página web que mencioné, a los efectos de que la gente conteste una encuesta y nos diga ¿cuál de esas cosas les resultan prioritarias? Esa encuesta pregunta si a usted, cualquiera de esos puntos, esos 14 puntos, bueno, está totalmente de acuerdo, un poco de acuerdo, no tiene opinión, un poco en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que sobre el fin de año tengamos una muy buena cantidad de opiniones de la gente y saber qué es lo que quiere la gente realmente. Y también dentro de la página web, al lado de la encuesta, hay un foro. ¿Para qué? Para que las cosas que están fuera de esos 14 puntos, las personas también puedan proponer otras cosas. ¿Ah? De manera tal de que si muchas de esas cosas que la gente propone tienen apoyo suficiente, se puedan volcar en una segunda encuesta, incluso una tercera encuesta. Nosotros, la intención que tenemos es que durante todo este año vamos a estar recogiendo a través del foro y a través de las encuestas la opinión de la gente para recién a fin de año estar escribiendo propiamente el texto de la reforma a partir de lo que la gente nos dice. ¿Ah? Y bueno, y recién el año que viene juntando las firmas correspondientes para cumplir con las reglamentaciones, el proceso que marca la Corte Electoral. ¿Ah? Bien. Doctora Amílcar el Piqueira. esquema general. Sí, bien. Bien, le vamos a comenzar a preguntar específicamente. Bueno, buenas noches. Buenas Realmente, en lo personal quiero advertir, ya que no soy muy partidario de incluir demasiadas cosas en las constituciones. Aunque debo reconocer que ustedes tienen razón en que en los últimos años el sistema político permanentemente ha violado la Constitución de una manera o de otra. Lo tenemos con el plebiscito del agua, por ejemplo, para marcar algunas de las cosas que no tienen un efecto político en sí, pero que en realidad después no se han cumplido. Me parece interesante la posición de que en realidad el sistema político sea responsable de respetar la Constitución y no se limite solamente a un juramento formal y después que acá no nos olvidamos. En alguna de las charlas de radio siempre recuerdo la famosa frase de Rivera, a la cual se le atribuye que será o no será.
pero cuando dijo que, bueno, este librito cómo me molesta. Y sí, tiene que ser así. Pero la iniciativa popular nunca se ha instrumentado de verdad, pero está prevista en la Constitución. Nuestra Constitución es muy sabia en muchas cosas. Y el problema, es, a mi manera de ver, es que no se ha cumplido con ella, no se la respeta o se la interpreta permanentemente por el sistema político de acuerdo a las conveniencias. Usted hizo un planteo general. Yo voy más a lo particular de repente. No veo en el proyecto en sí, no leí, le soy honesto, la encuesta en su totalidad, pero me pregunto, ¿también va a reformarse o instaurarse una discusión sobre el sistema político actual? Entonces, hablamos siempre, la gente critica que tenemos una cantidad enorme de legisladores para lo que hoy en día resulta obsoleto, muy pesado y muy costoso para un país pobre. Creemos que el sistema político se ha sobredimensionado de manera potencial. Vi en algunas cosas chicas también que iban, por ejemplo, a limitar o prácticamente prohibir la creación de cargos de confianza y con ello algunas formas de contratación del Estado. ¿Me puede explicar un poquito si ese es también el camino a recorrer? Sí, como le explicaba al principio, esto tiene dos bloques. El primero son las herramientas justamente para modificar la Constitución a posteriori, pero como le explicaba, hay 14 puntos que son, digamos, que van al hueso concreto de problemas actuales. Uno de los problemas importantes que vemos es que el Estado es extremadamente oneroso y carga sobre el aparato productivo, es decir, el aparato productivo soporta un peso impositivo brutal porque hay que pagar toda esa mecánica complejísima que tiene el Estado. Entonces, usted, por ejemplo, mencionaba el Parlamento. El Parlamento cuesta 160 millones de dólares por año, casi medio millón de dólares por día. En consecuencia, reducir la cantidad de parlamentarios, reducir el sueldo que ganan, reducir los secretarios, reducir las partidas adicionales, es decir, de hecho, eliminar las partidas adicionales. Eso es parte de la propuesta porque lo que queremos es, entre otras cosas, que la administración no cueste tanto dinero, porque usted no puede tener una empresa que tiene un albañil y 17 administrativos que le cuestan más caro que el albañil, ¿verdad? O sea, si una empresa constructora así no funciona. Tenemos un Estado extremadamente pesado. Y también lleno de privilegios, porque no solamente los legisladores, sino los directores de los entes, los ministros y demás, tienen, por ejemplo, autos oficiales. Tenemos calculado que los autos oficiales no técnicos cuestan 116 millones de dólares por año, que es una barbaridad de dinero también. Entonces, incluso hemos intentado dimensionar lo que eso significa. Una cuenta que hemos sacado es que esos 116 millones de dólares anuales, si usted los pasa a pesos y considera que tenemos 140.000 jubilados que ganan 20.000 pesos por mes, el mínimo, bueno, pues sacando los autos oficiales, solo con eso le podemos dar 2.700 pesos más a cada jubilado. Es bastante plata porque para un legislador que gana 500.000 pesos, usted le da 2.000 pesos más y no es nada. Pero para una persona que gana 20, usted le da 2.700 pesos más y con eso puede comprar el medicamento de la presión, porque los jubilados, entre otras cosas, todos toman medicamento de la presión y no es gratis, el Estado no se lo da. ¿Ah? Puede ir a la carnicería y comprarse medio kilito de picada para hacerse un tuco, ¿ah? Porque 2.700 pesos para el que gana 20.000 es mucha plata. ¿Ah? Y eso solo sacándole los autos a los jerarcas que ahora mismo lo usan para llevar al nene al colegio o para ir a hacer bagallo al Chuy, porque esa es la realidad que todos sabemos que ocurre en este país. ¿Ah? Entonces, son temas que yo sé que para una persona que está en el tema político,
Usted me puede decir, bueno, eso no es un tema constitucional, más bien sería un tema legal, debería ser una ley y no una reforma constitucional. Pero la realidad es que como el sistema político no se autorregula, es decir, esas leyes nunca aparecen, el político nunca saca una ley para controlarse a sí mismo, bueno, pues se lo vamos a imponer desde la Constitución, porque no queda más remedio. Bien. Bien, le voy a pasar al otro panelista, al politólogo Ramiro García. Ramiro. Bueno, es un placer que escuché detenidamente las apreciaciones que hizo y las respuestas que a mí me parecieron muy atinadas de mi buen amigo Amílcar con respecto a la importancia que tiene una reforma constitucional, ¿no? Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene estos mecanismos de democracia directa tan afianzados, a eso hay que destacarlo y hay que agradecerlo, que se Sí. tuvo una visión de los legisladores de aquel momento de avanzada, de permitir mantener el espíritu original de la democracia, que es que el pueblo tenga el poder. Entonces, me resulta llamativa esta reforma constitucional desde el punto de vista en que se encara, porque en realidad, déjeme tratar de hacer una apreciación y usted me lo contestará si es así o estoy muy equivocado, pero ustedes contra lo que van en realidad, contra lo que ustedes perciben es una ineficacia del sistema político para responder a las reales demandas ciudadanas, y eso es lo que a ustedes los impulsa a hacer este intento de reforma constitucional, porque intuyen que no hay otra forma, ya se agotaron otras vías, el sistema político no responde y como es lo máximo que se puede hacer para controlar el sistema político, reformar la Constitución, creen que todas las otras vías están agotadas. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? En realidad, Sí, que su pregunta tiene dos partes y voy a permitirme contestar primero la que tiene que ver con las herramientas de democracia directa. Usted tiene mucha razón de que Uruguay tiene una constitución muy interesante en la cual los plebiscitos son vinculantes. Hay países que tienen consultas ciudadanas, pero son simplemente consultas, es decir, se le pregunta al ciudadano qué opine, pero esa pregunta no es obligatoria luego para el sistema político. En Uruguay sí. En Uruguay lo que el ciudadano decide luego se tiene que cumplir. Pero ¿qué ocurre? Que el mecanismo para que la consulta se haga tiene una complejidad tal que en la práctica solamente los partidos o los sindicatos, es decir, las corporaciones muy fuertes, económicamente fuertes y además con mucha capacidad de movilización, lo pueden hacer. La realidad es que hasta ahora ni un solo plebiscito ha sido posible sin que un partido lo apoye o un gran sindicato, el propio PIT-CNT, lo apoye. Es decir, nunca es de los ciudadanos de a pie. Entonces, la primera cosa que estamos queriendo corregir es esa inequidad, porque si bien es cierto que el constituyente quiso darle la herramienta al pueblo, esa herramienta luego, por reglamentos de la propia Corte Electoral, se vuelve tan complicada de hacer que la gente de a pie no lo puede llevar adelante. Entonces, queremos poner primero en la mano del ciudadano, en el teléfono del ciudadano, la posibilidad de que convoque esas herramientas, ¿sí? Eso primero porque sería mejorar la calidad de la propia democracia, volverla más participativa, ¿no? Y después, respondiendo a su segunda pregunta, sí, la conclusión a la que hemos llegado es que el sistema político no se autorregula, es decir, no regula sus gastos, tiene errores de proceso enormes. Por ejemplo, le voy a poner uno que es extremadamente grosero. El Tribunal de Cuentas observa por año, de promedio, 40.000 gastos. Pero no los observa porque sean inconvenientes, los observa por ilegales. Y aún siendo ilegales, esos gastos se hacen igual, porque el Tribunal de Cuentas no es vinculante. Las decisiones del Tribunal de Cuentas están simplemente para mostrar lo que se está haciendo mal, pero se hace mal igual. Y poniéndole números a eso, si usted toma el promedio 2022, 2023 y 2024, ¿cuánto dinero significó esos gastos ilegales? Son 1.750 millones de dólares por año, que es una cifra absolutamente escandalosa. Nosotros sacamos una cuenta interesante.
Se calcula que en Uruguay hay un déficit de 70.000 viviendas. 210.000 personas viven abajo de chapas y cartones. Si usted saca la cuenta, a razón de $25.000 una casita sencilla, sin impuestos, con un año de gastos ilegales que no se hagan, usted le da una casita a todos los uruguayos que ahora mismo viven abajo de un techo de chapa. ¿Ah? No es que lo propongamos, no estamos diciendo que haya que regalar casas, pero es para darle una magnitud, para que se entienda el enorme gasto ilegal que está haciendo el sistema político uruguayo. Es absolutamente disparatado. ¿Ah? Entonces, si el sistema político no se autorregula, bueno, pues nosotros proponemos que se regule. Nosotros lo que estamos proponiendo es que las observaciones del Tribunal de Cuentas sí sean vinculantes y que eventualmente el jerarca, si quiere hacer el gasto igual, tenga que solicitar que el Parlamento lo apruebe. Si el Parlamento lo aprueba, lo puede hacer igual, pero tiene que pedir permiso. No puede hacer el gasto ilegal sin el permiso del Parlamento. ¿Ah? Por Bien, poner un ejemplo de uno de los 14 puntos. claro. Las observaciones del Tribunal de Cuentas, digamos, las ilegalidades, como usted dice y todo lo demás, va al Parlamento, ya va al Parlamento, porque van al Senado. Sí, el tema es que no se cumple tampoco con la ley. No, es que lo que pasa es que para empezar son tantas que si el Parlamento tuviera que tratarlas a todas, el Parlamento no haría otra cosa que estar todo el tiempo revisando lo que hace el Tribunal de Cuentas. Son 40.000 por año. Imagínense 40.000 gastos que el Parlamento tuviera que procesar, crear una comisión, discutir sobre el gasto, si le parece bien, si no le parece bien, si es ilegal, si no es ilegal. El Parlamento no haría otra cosa. Estaría dedicado solo al Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Nunca el Parlamento las trata. No es que de vez en cuando, nunca lo trata. Entonces, los gastos se hacen igual siempre. Sí, digo, pero para llegarle un poquito al tema del mandato de la legalidad dice que tiene que ir al Senado y que el Senado la tiene que resolver. Una de las fallas que tiene el sistema es que, como usted dice, nunca No lo ocurre. trata. Claro. Nunca. Pero digamos, estamos como cuando Sancho Panza y el Quijote hablaba y el Quijote y Sancho le preguntaba, pero tenemos que crear otra ley para. No. El tema es que se cumplan, decía Quijote, ¿no? Perdón, y eso es lo mismo que pasa acá. Hay demasiadas leyes, pero no se cumplen. También existe una hipertrofia de gasto que provoca que no se trate, porque claramente si el Parlamento tuviera que tratar 40.000 gastos, no podría ser otra cosa. ¿Y por qué ocurre eso? Y porque tenemos un gasto del Estado absolutamente y ridículamente inflado. O sea, mire, le voy a dar una magnitud, cualquiera puede agarrar una calculadora ahora mismo de la audiencia y sacar la cuenta que yo voy a sacarle. El Estado por año cuesta 27.000 millones de dólares, el Estado uruguayo. Si usted ahora mismo divide eso entre 12, lo multiplica por 40, le da el gasto mensual en pesos. Si ahora usted divide ese gasto mensual en pesos entre 1.780.000, que son los uruguayos productivos, los que están en actividad, eso le da que cada uruguayo en actividad gasta para sostener al Estado 50.500 pesos. O sea, hay gente que gana menos que eso. O sea, hay gente que gana 30.000 pesos y pone 50.000 pesos para sostener al Estado, para una educación que es un desastre, para una policía que no anda bien, para una justicia que no funciona, para un sistema médico que funciona horrible. Es decir, sostenemos con una cantidad de dinero incluso superior a nuestro propio sueldo, un Estado que no funciona. ¿Ah? Entonces, claramente tenemos un problema. Nosotros, es decir, no sería necesario corregir, hacer una reforma constitucional si todo funcionara correctamente. Pero es absolutamente obvio que funciona espantosamente mal. Usted hablaba, por ejemplo, de los cargos de confianza. Los cargos de confianza claramente siempre han sido la moneda de cambio del sistema político. El tipo que no llegó a diputado, ¿qué hacemos con él?
porque aportó 5.000 votos, aportó 7.000 votos, y no salió porque no le alcanzó. Y bueno, lo ponemos de director de Antel, lo ponemos de director de UTE, lo mandamos a una embajada. ¿Con eso qué tenemos? Embajadas inoperantes, entes públicos inoperantes, porque esa persona no sabe nada del ente al que lo mandan. Es decir, es un premio consuelo, claramente. Entonces, eso genera dos problemas. Por un lado, carga costos sobre el Estado y encima vuelve a las empresas del Estado inoperantes, porque pone a dirigir personas que no tienen la capacitación. Entonces, claramente los cargos de confianza no pueden existir. O sea, la persona tiene que concursar. ¿Usted a qué se va a dedicar? Bueno, yo aspiro a ser director de, no sé, OCE. Bueno, ¿usted qué sabe de OCE? ¿O qué sabe de dirección de empresas públicas? ¿Hizo un curso de dirección de empresas públicas? No, yo fui candidato a diputado y como no salí, terminé en OCE. Bueno, no, eso no puede ser. O sea, eso tiene que ser cambiado. Como el sistema político no lo cambia, bueno, entonces lo vamos a obligar. Esa es la realidad. Bien, Amílcar. Realmente es una aspiración bastante importante, ¿no? Y me hago cargo. No. Eso es muy importante. Sin duda, digamos, esto queda grabado y hay que aguantar después los archivos. Evidentemente estamos de acuerdo en lo general. Me preocupa, sí, lo particular, o sea, llevar al extremo de la reforma constitucional a extremos tan pequeños, hace que cometamos el error de un error de principios. Queremos simplificar el Estado, porque aparentemente, por lo que yo entendí, queremos simplificar, queremos abaratar el costo del Estado, queremos de que la clase media, que somos los únicos que sostenemos este país, porque esa es la justa, no es toda el asalariado medio no llega a pagar, el grande evade, y bueno, somos los que estamos atados, digamos, de pie y mano, los que en realidad tenemos que estar sosteniendo toda esa estructura política que después no se ve transmitida, como usted bien dijo, en los beneficios que teóricamente tendrían que darnos. Porque la policía no funciona, la educación tampoco, la justicia con una lentitud espantosa, reforma tras reforma, y el sistema político no la encuentra. Pero con una reforma constitucional nos tiene que ir muy al hueso. A tal extremo que ya le digo, o sea, yo sería de la idea hasta de hablar de un sistema unicameral para que, bueno, que en definitiva puedan establecerse leyes rápidas, efectivas y no leyes que después quedan en el papel y, como decía, trayendo la colación a Quijote, muchas pragmáticas, Sancho, pero no se cumplen. En ese aspecto, entiendo que este proyecto constitucional, en esos términos que usted lo plantea, estaríamos coadyuvando con este mismo sistema. Creamos un montón de normas prohibitivas al sistema político de control y no creo que en definitiva vamos al fin. Capaz que estoy equivocado y ustedes pretenden en esta primera etapa ir pasando por un servidor lo que en realidad se va a concretar a fin de año. Mire, el cernidor, disculpe, el cernidor es la encuesta. O sea, nosotros le estamos preguntando a la gente qué opina sobre esto. Y le voy a decir una cosa, los resultados que vienen arrojando por ahora en la encuesta la gente está absolutamente de acuerdo, por ejemplo, por decirle algo que lo mencioné, con quitar los autos oficiales. Es decir, y con muchas o con la reducción de la cantidad de parlamentarios, es decir, le diría que básicamente está de acuerdo con prácticamente todo lo que estamos proponiendo. Entonces, mire, si el sistema político hubiera hecho las cosas bien, todo esto no sería necesario. Pero esa no es la realidad.
Estamos con un sistema político que lo único que hace es mirarse el ombligo. Los parlamentarios lo que hacen es dedicarse a ver cómo logran volver a estar en el periodo siguiente. Y aquí los problemas no se solucionan. Y como usted bien dijo, hay una clase media que gana 30, 40 mil pesos y está poniendo 50 mil pesos por mes cada uno para pagar un desastre, porque en definitiva, como bien dijo usted también, ninguno de los sistemas, de las cosas que aporta el Estado las aporta más o menos bien, la mayoría son un desastre. Entonces, bueno, si el sistema político no logra funcionar, entonces hay que imponerle una serie de reglas de austeridad republicana, porque de lo que estamos hablando es de eso, austeridad republicana. Por ejemplo, otro caso más, la propaganda oficial. Se gastan de promedio 23 millones de dólares por año en propaganda oficial. Propaganda, o sea, entes monopólicos que no tienen competencia, o incluso las intendencias. Cuando una intendencia se hace propaganda, dice, no, hicimos esto y aquello y lo otro, maravilloso, mire qué bárbaro. Lo que está haciendo, a ver, no nos vamos a mentir, está haciéndole campaña al intendente para que después se pueda largar a político, ¿o me equivoco? Es decir, ¿qué propaganda tiene que hacer una intendencia? Una intendencia tiene que notificar si tiene un problema, si hay una ruta que está cortada, pero propaganda no tiene sentido. La propaganda no es otra cosa que propaganda al intendente para que después se largue a senador o para que se largue como, a ver, en el caso de Montevideo, terminar siendo presidente o vicepresidente o cosas por el estilo. Entonces, 23 millones de dólares, usted me dirá, bueno, no es tanta plata, es muchísima plata. Repártala entre las personas que ganan 20 mil pesos y va a ver que es mucha plata. Son 100 millones en un periodo, en 5 años, más de 100 millones. Y bueno, y así en cada uno de los puntos, o sea, no debería ser necesario que lo pongamos en la Constitución. Yo en eso coincido. No debería ser, pero es necesario porque en la práctica el sistema político no lo ha corregido en 80 años, porque esto no ocurrió, no es ni del Frente, ni de los Colorados, no, es de todos. O sea, hace 80 años, si usted mira la economía de este país de la posguerra, de la salida de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay era un país que tenía una economía sólida. Usted lo compara con Japón, que estaba absolutamente devastado, pero no solamente en Hiroshima y en Nagasaki. En Japón no quedó nada, las ciudades las arrasaron, no quedó nada. ¿Sabe qué puesto ocupa hoy Japón en las economías del mundo? El tercero. Está Estados Unidos, China y después viene Japón. Japón, el 78% del territorio japonés no es cultivable, son puras montañas. Y tienen una población de 130 millones de habitantes. Y nosotros acá somos 3 millones y hay gente que abre la basura para comer, levanta la tapa de los contenedores para sacar basura para comer. ¿Ah? Y Japón, que tiene una superficie cultivable menor a la de Uruguay, sostiene de 30 veces más personas. ¿Ah? Y después de haber estado completamente arrasado, nosotros que teníamos una economía funcional, hoy ocupamos el lugar 86. Japón ocupa el lugar 3. ¿Ah? Algo hicimos mal. Es decir, claramente el sistema político hizo las cosas mal, las decisiones estuvieron mal tomadas, la dirección estuvo mal tomada. Tenemos capitanes de barco que llevaron el barco para cualquier lado. No, no, no. Bien, una pregunta concreta en cuanto a los representantes, digo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿ya tienen pensado en rebajar el número, en quitar una Cámara? Porque yo recuerdo que en el año 2004 hubo un movimiento de ciudadanos para presentar una reforma constitucional quitando la Cámara de Senadores. Eso después desapareció, no se le quedó, la gente firmó incluso. ¿Qué es lo que piensan en cuanto a los representantes, tanto a los diputados como a los senadores? ¿Bajar la cantidad, eliminar una Cámara? ¿Cuál es el pensamiento? Mire, en principio lo que estamos preguntando es bajar la cantidad y en general lo que se habló es de bajarla a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Bueno, porque en general se entiende que para una población de 3 millones y poquito, el número ideal está entre
35 y 56. Eso es lo que dicen las estadísticas, digamos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos 130, no somos tan radicales como para bajarlo a 30 y pocos, pero bueno, la mitad es un número interesante. Algunos dicen 2/3, en fin, por ahora estamos recogiendo la opinión de la gente para luego, con la opinión de la gente, dar un número final, por así decirlo, ¿verdad? Pero que hay que achicarlo, hay que achicarlo. O sea, fíjese mire, un ejemplo bien claro. El Parlamento de pronto se pasa 3, 4 días, 5 días discutiendo que va a desvestir un santo para vestir otro santo. Le va a sacar, cuando el presupuesto le saca $250.000 a un ente para dárselo a otro ente. 4 días discutiendo eso. Durante esos 4 días, el costo del Parlamento fue de 2 millones. Entonces se gastaron 2 millones para discutir, sacarle 250 a uno y darle los 250 a otro. O sea, hubiera sido mucho más barato, no discutieran nada y esa plata la hubieran repartido y hubiera sobrado plata encima. ¿Me explico? Es decir, no podemos gastar en administrar algo mucho más que lo que se administra. Porque es un absurdo. O sea, usted no puede administrar, gastar para administrar mucho más que lo que está administrando. Politólogo García. Sí, me parece interesante los datos que arroja sobre la mesa y sobre todo su visión sobre lo que sería un país más o menos modelo como Japón, ¿no? Es un país que mencionaste que te gusta cómo funciona la eficiencia del sistema político para resolver los problemas, ¿no? Recordemos que Japón tiene una deuda pública de 240% de su PBI, comparado con Uruguay que tiene un 69%, ¿no? Japón está muy lejos de ser un país ejemplar en materia de manejo de deuda pública, es el segundo país más endeudado per cápita. Sí, pero usted está equivocado, porque Japón con eso construyó infraestructura. Acá usamos la deuda para los sueldos, para pagar sueldos. Nosotros acá las infraestructuras de Uruguay son un desastre en relación a la de Japón. Si usted viaja un poco en el mundo, cuando los países se endeudan, Suiza, por ejemplo, que construyó el túnel de San Gotardo, hizo un plebiscito, la gente dijo que sí a eso, ¿sí? Y se endeudó disparatamente, porque con ese túnel ahorra un montón de horas y ahorra combustible, no solamente de ellos, sino de sus hijos y de sus nietos. Nosotros acá tenemos, ¿cuánto hace que no se hace una gran obra en Uruguay? Es decir, la realidad es que nosotros aquí nos endeudamos para pagar sueldos. Japón se endeuda para hacer infraestructura, para hacer puentes, para hacer... Recuerdo que Fukushima fue un error justamente de manejo político. Japón, le vuelvo a repetir, está muy lejos de ser un buen ejemplo de gestión. En Uruguay, por suerte, no tenemos Fukushima. Mire, Fukushima fue una equivocación sin duda. Japón corrigió eso, y vaya si lo corrigió, apaga las centrales nucleares igual que Alemania. Yo siempre fui contrario a la energía nuclear de fisión, no a la de fusión, que me parece que es el futuro. Pero igual tiene una ley sobre eso, ¿no? Es uno de los pocos países del mundo que tiene legalmente prohibido la energía nuclear. A ver, es decir, Japón, como todos los países, comete errores. Y yo simplemente le digo, sí, está endeudado, pero es la tercera economía del mundo. O sea, una cosa es cuando usted tiene deuda, pero tiene brutales ingresos porque usted exporta tecnología y exporta industria al mundo, y otra cosa es estar endeudado como nosotros, que en este momento no le vendemos nada a nadie, porque somos absolutamente inviables e incompetibles. Es decir, sabe Uruguay... que el yen japonés está bajo problemas, ¿no? Que tiene problemas la economía japonesa bastante complicada y que Estados Unidos le está bajando el dólar para que incluso su socio principal asiático, que es el que le compra más deuda a Estados Unidos, porque Estados Unidos también es otra economía ultra endeudada y su principal socio de manejo de deuda después de Japón es China, pero Japón lo está cuidando porque se está volviendo insostenible su economía con respecto a economías emergentes como Vietnam o como Singapur, que le están haciendo un peso tremendo, ¿no? O la misma China.
Sí, lo que pasa es que usted ahí tiene que contemplar otros factores. Japón tiene un problema en su pirámide en la distribución de edades brutal. Igual que En nosotros. Japón no nacen niños. Tokio Igual que fue la nosotros. primer ciudad del mundo con una tasa de natalidad por debajo de 1, siendo que 2,2 es la tasa de reposición. Tokio fue, hace ya bastante tiempo, estaba en 0,98. Entonces, Japón a ver, es un tema muy complejo, con muchas aristas, es decir, capaz que no fue el mejor ejemplo en el sentido de que para analizar, habría que analizar todas esas aristas que son muchas y complicadas. China, por cierto, también tiene un problema de natalidad. ¿Sabe por qué en Japón? Yo admiro mucho el japonés y creo que es por lo que usted quiso decir y creo que vamos a estar muy de acuerdo los dos. Todos creo que deberíamos estar de acuerdo en esto, ¿no? Que es la honorabilidad del político. Si el político comete un error en Japón, sufre un escarnio en público Absolutamente. vamos a decir, una vergüenza tal, que muchos terminan en situaciones trágicas, ¿verdad? Porque sienten ¿Sí? vergüenza cuando hacen algo mal. Yo creo que más allá del manejo económico que pueda hacer Japón, o pueda hacer el manejo de su deuda, o el problema económico que están sufriendo, tienen algo que lo salva, que es eso, la honorabilidad del sistema político, que, a ver, eso pasa por un factor cultural más que político, ¿no? O sea, la política está permeada por la cultura. Capaz que Uruguay, el gran problema que está teniendo ahora es un tema cultural, ¿verdad? Sí, pero usted tiene que armar un sistema político de acuerdo a la cultura que tiene y no a la que le gustaría. Entonces, si hoy tenemos un sistema político que mama de una cultura en la que no hay control, entonces lo tenemos que controlar, porque nuestros políticos no son japoneses, son uruguayos. Entonces, si son uruguayos y se comportan gastando lo que no tienen y se van en primera a pasear a Europa, a llevar un papelito, 10 personas que podrían perfectamente haberlo mandado como PDF, y se gastaron $7.000 para ir en primera cada uno, entonces eso los japoneses tal vez no lo harían, o los alemanes. Angela Merkel viajaba en turista, en clase turista, y acá que cualquier cara de mono viaja en primera. Dejémonos de joder, o sea, es decir, nuestro sistema político vive en una abundancia irreal que la pagan los ciudadanos. Y bueno, si no son japoneses y son uruguayos, bueno, entonces lo tenemos que controlar. Bien, quiero centrarme un poquito en la reforma en sí, porque de alguna manera ustedes ya hablaron del sistema político en cuanto a la democracia representativa, eso no tiene inconvenientes. Lo que sí tiene inconvenientes en cuanto a la cantidad de senadores y diputados, por ahí va la cosa. Pero quiero saber también cuál es la opinión, habló también de los cargos de confianza, la opinión sobre la integración de los entes autónomos y servicios descentralizados. ¿Qué va a pasar con esas empresas que son del Estado y que de pronto, con una reforma, se podrían cambiar algunas cuestiones? Y bueno, es decir, para empezar con la eliminación de los cargos de confianza, eso significa que los directorios tendrían personas capacitadas para manejar una empresa. Hoy hay personas que no tienen ni idea de administración de empresas, no pasaron ni por la puerta de la universidad. Es decir, a ver, miren lo que es el Parlamento, por Dios. La bancada oficialista tiene 68 personas y no tiene un abogado. Es decir, tenemos en este momento un Parlamento que da vergüenza. Lo Entonces, hemos dicho acá muchas veces. bueno, y ese Parlamento que da vergüenza, los que todavía no llegan ni siquiera a eso, porque ni siquiera llegan a los votos para estar ahí, van a parar a las empresas públicas. O sea, ¿cuántas personas de los directorios de las empresas públicas que de pronto tienen 7 directores, cuántos hicieron un curso de administración de empresa? ¿Cuántos saben? Escuchen, en una empresa energética hay tipos que no saben la diferencia entre un vatio y un voltio. Es una locura, o sea, no tienen ni idea de lo que es la generación eléctrica de un país, no tienen ni idea de cómo se maneja la generación eléctrica de un país, y están dirigiendo el ente energético. Escuche, ANCAP es un ente monopólico petrolero. Hubo que recapitalizarlo porque se fundió. Eso no existe en el mundo. ¿Y por qué? Porque al mando estaba un tipo que no tenía ni la más pálida idea de cómo funciona una empresa petrolera.
Compró un horno que quedó tirado, que costó 80 millones de dólares. Se está pudriendo. El tipo nunca tuvo idea de lo que había que gastar para montar ese horno. Y nunca hicieron las cuentas para darse cuenta si algún día con el Portland que se vendía se iba a poder sostener esa inversión, porque eran los 80 que costó el horno más 200 que costaba montarlo. 280, ¿cuánto Portland había que vender para lograr amortizar los intereses siquiera de 280 millones de dólares? Lo que pasa es que el tipo no tiene formación. Entonces, como no tiene formación, el que dirigía, bueno, usted si pone un capitán de barco que no tiene ni la más mínima idea de cómo se maneja un barco, usted va a ir de cabeza a darse contra la costa, contra el primer faro que encuentre. O sea, ese barco termina hundido. Y bueno, así se hundió ANCAP y así se manejan las empresas públicas en Uruguay. Entonces, Bien. eso es lo que... Bien, lo quedan un pocos minutos, no sé, Amílcar, da para conversar 2 horas, ¿no? Pero digo, Amílcar, alguna de las preguntas que de pronto, Ahora, digamos, al final esto prácticamente del programa, como acá en pocos minutos, quería un poco que me contara cuál es la estrategia para llegar a la ciudadanía en base a estos principios, que son 3 o 4, por lo que estuve mirando en la página de la organización, y transmitirlos y recoger la mayor cantidad de voluntades para llegar a fin de año, según su meta, conforme a una redacción de una constitución que en definitiva sería plebiscitada en el próximo acto eleccionario según lo establece la constitución, ¿no? Sí, correcto. Es decir, lo que nosotros estamos es haciendo justamente lo que estamos haciendo esta noche, intentando desde los diversos medios explicar la propuesta, explicar sus razones, dirigir a la gente a la página web, a reforma2029.org, que la gente lea, que la gente se informe. En la propia página están también los videos y los audios de entrevistas como esta. Tenemos un canal de YouTube, tenemos Instagram, tenemos todas las redes. Y bueno, desde las redes, que es lo que tenemos, y desde los medios que nos tienen la amabilidad de invitarnos, es que estamos difundiendo esta propuesta. No tenemos otra. Nosotros no somos un partido, no somos un sindicato, no tenemos cientos de miles de dólares como tienen otros. Así que lo que nos queda es trabajarlo a pulso, ponernos en el hombro y salir a trabajar esta reforma que es necesaria. bien, como usted dijo al principio, ninguno de los integrantes de la comisión, ustedes pretenden que se inicie en la política partidaria y que dentro de un tiempo esa persona esté integrando un partido político. Eso es prohibitivo para estar en esta comisión. Sí, o sea, varias de las personas que están en la comisión, incluso yo mismo, hemos tenido en algún momento alguna actividad política. Es decir, para el pasado, lógicamente, todos tenemos un pasado. Lo que está establecido en el acta fundacional es que ninguno de sus miembros puede, de aquí para adelante, ser candidato, y si quiere serlo, tiene que salirse de la comisión. O sea, obviamente no se lo podemos prohibir, la persona puede llegar a ser candidato eventualmente, pero para poder ser candidato no puede, es incompatible con seguir formando parte de la comisión. Bien, Ramiro. Solo un dato nomás. Hola, más. Creo que lo que dijo el invitado está muy bueno sobre la necesidad de que el sistema político empiece a tomarse más en serio la dirección de las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Porque si vos ponés gente que tiene formación diferente o mala formación o no formación a cargo de embajadas, a cargo de empresas públicas, lo que terminás es generando faltas de oportunidades, perdiéndote otras oportunidades, generando problemas. Y voy a dar un ejemplo, ya que tomamos el ejemplo de Japón y trajimos a colación el tema de Fukushima, la central. Mire bien lo que pasó cuando esta catástrofe salta. ¿Saben quién era el encargado de esta planta? Era un señor llamado Masataka Shimizu. Era economista, no era ingeniero nuclear, metido a política. No supo cómo reaccionar en los momentos
de mayor riesgo y de mayor necesidad de acción urgente, no supo cómo reaccionar a tiempo y generó un problema. Alguien metido por política que tenía formación académica, sí, de primer nivel, pero en un área que no tenía nada que ver con la gestión de un centro nuclear. Bien, sí, bien. Sí, no, no. Sí, ahora sí, estamos ahí nuevamente. Avenia. Sí. Bueno, mire, hay una cosa que es interesante que tiene que ver con, hablábamos de las personas que terminan en los entes sin, como premios consuelo. Si usted analiza, una de las cosas que nosotros queremos es que no haya listas plancha, que las listas sean abiertas, y eso justamente tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, porque ¿cómo se arma una lista hoy? Todos ustedes saben cómo se hace. Es decir, las ubicaciones dentro de esa plancha tienen que ver con cuánta plata se puso, con qué apellido tiene, con qué tan simpático es, y rara vez tiene que ver con la capacitación. Por algo, la totalidad de la bancada oficialista ahora mismo no tiene un abogado. Es decir, se da el absurdo de que los que escriben las leyes, 68 personas que están escribiendo leyes, no hay uno que sea abogado. ¿Qué pasaría si usted fuera a un hospital y pregunta, ¿cuántos médicos hay acá? ¿Cuántos funcionarios hay? Bueno, funcionarios somos 68. ¿Cuántos médicos tiene? Ah, no, médicos no hay ninguno. Es decir, en un hospital de 68 funcionarios y médicos. Estamos todos locos, o sea. Entonces, cuando se arman las listas plancha, miren qué interesante. Ocurre que se arman justamente sobre bases que no son la capacitación, normalmente. Entonces, ¿qué pasa después? Muchas veces pasa que el primero de la lista, el segundo de la lista, porque ahora mismo yo le pregunto a usted, ustedes son personas informadas, seguramente se acuerdan quién es el primero de la lista que votaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se Sí, acuerdan claro. del segundo? ¿Se acuerdan del tercero? ¿Se acuerdan del cuarto? ¿Quién se acuerda aquí ahora mismo del cuarto de la lista que votó? Ninguno. Y metieron 200 personas en un sobre y lo metieron en la urna. Yo le pregunto, ¿usted se cruza con, no sé, 190 de esas 200 personas en la calle? ¿Los reconoce? Estoy seguro que no los reconoce. Nunca le escuchó la voz. No tiene ni idea de lo que piensan. Y esas personas, muchas veces el primero y el segundo va a otro cargo y el que termina asumiendo es el tercero, que usted no sabe ni quién es, o el cuarto, que usted tampoco sabe quién es, o me equivoco. Estoy diciendo mentiras, ¿o es así? Tal cual, ¿Ah? tal cual. Es así. Y el quinto, que no salió nada, ese es el que va de director de un ente que no tiene ni pálida idea de lo que está haciendo. ¿Ah? Porque las listas planchas se arman así. Nuestra democracia, en cierta forma, es una democracia de juguete, porque usted dice que está eligiendo, y en realidad el que eligió es el que hizo la plancha, el que verdaderamente puso a ese diputado, a ese senador en el Parlamento, es el que hizo la plancha, no usted que lo votó, porque usted no sabe ni quién es el tercero y el cuarto. ¿Cómo me equivoco? Tal cual. Específicamente es así. Es lo que criticamos acá en este programa. Usted no nos conoce, pero este programa se dedica específicamente a este tipo de cuestiones y sobre todo al análisis político de lo negativo que hace la política. Por eso es que de alguna manera hemos concordado bastante con el criterio que ustedes manifiestan ahí, porque digo, nosotros creemos que se debe desarrollar siempre el deber ser, ¿no? O sea, y más cuando se está en política y más cuando se está en cargo del Estado, donde se está dirigiendo el Estado, la gente debe tener, además de responsabilidad, conocimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que usted decía recién. Si hay todos los diputados del Frente Amplio y todos los senadores del Frente Amplio, no hay un solo abogado. Y es cierto, es así, como usted lo manifiesta. Cuando es el organismo, el ente que crea las leyes en el Uruguay. Entonces, bueno, es como un contrasentido, pero digo, Y eso hay le un hemos montón, dicho, le hemos dicho un hay montón un de montón que no veces. terminaron el liceo. Escuche, hay leyes que se No, redactan con falta de ortografía, las tienen que corregir después los correctores. sí, Es sí. decir, tenemos gente que no sabe ni siquiera escribir. Hay gente que no terminó tercer año de liceo, es cierto, y no terminaron el cuarto. Entonces digo, también pasa por ahí. Pero bueno, digo, esto es parte de nuestro sistema
que ahora ustedes de alguna manera ponen de manifiesto para que la gente pueda opinar en esa página que yo quiero que usted nuevamente la mencione, para que la gente pueda ingresar ahí, ver de qué se trata y que se haga una composición de lugar, incluso puede aportar ideas, ¿no? De acuerdo a los dichos suyos. Explíquele nuevamente a la audiencia el nombre de la página y cómo pueden hacer. En cualquier buscador lo pone, reforma2029.org, o sea, la organización de la Reforma 2029. Bien sencillito. Reforma2029.org. Muy bien. Con eso Le agradecemos. entran derecho a la página. Buenísimo. Le agradecemos la comunicación, esperemos volver a estar en contacto, o si usted viene por acá, cuando una vez que venga Campanero, viene por acá por el canal y nosotros Bueno, con el mayor gusto. lo charlamos en vivo acá. Pero agradecemos esta comunicación, Aveña, y bueno, esperemos que todo sea para bien, ¿no? Tanto el planteamiento que ustedes hacen como que lo que la gente puede aportarle, como usted decía también a la página allí, y que se llegue a un acuerdo y que se pueda de alguna manera en el 29 la gente decidir si quiere o no cambiar esta constitución. Muchísimas gracias por ahora y lo despido. Que El pase muy bien. agradecido soy yo, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, piensen un poco que por algo está ocurriendo toda esta movida. O sea, hay un problema para solucionar, es decir, esto no es caprichoso, no ocurrió espontáneamente como un hongo después de la lluvia, hay una razón, y es una razón válida, importante, y como usted puede ver, no le tenemos miedo, o sea, las propuestas son a fondo, al hueso, duras incluso, uno de ustedes creo que ha quedado un poco sacudido por el calibre de las propuestas, y esa es la intención. Esa es la intención. Pongamos sobre la mesa los temas, discutamos los temas, definamos qué es lo que hay que hacer y bueno, si las cosas se hacen mal, cambiémosla y hagámosla bien. Muy bien. Muchas gracias. Ya, a ustedes muchísimas gracias. Bien, nos vamos a la pausa.